Buenas noches, Angélica, ¿qué tal? Yo soy Irene Ring, formo parte del Buenas noches, equipo, ¿cómo te va? ¿qué tal? El equipo de Obligados a Volver. Y bueno, es nuestra intención poder entrevistar a personalidades del quehacer nacional, que los oyentes y nosotros mismos podamos saber más de estas personalidades, en este caso vos, Angélica. Bueno, sabemos que sos titular de la Unión de Trabajadores de la Educación, la secretaria general, pero bueno, más allá del tema educativo en sí, que ahora en un ratito lo abordamos, quería para que te conozcamos más, saber un poquito más sobre tus orígenes. Creo que no naciste en Buenos Aires, dónde naciste, dónde transcurrió tu infancia. Mi infancia Sí, transcurrió, mi familia toda es de Santiago del Estero sí, y mi infancia transcurrió entre Santiago del Estero y Buenos Aires. Yo mirá. nací en Buenos Aires, pero tengo Ah, una ligazón muy importante con Santiago del Estero sí. porque, bueno, mis padres eran de allá, íbamos todos los veranos. Ah, En vez de ir a la playa, íbamos a ver a mi abuela y a mis tíos y a mis primos, y sí, permanecíamos ahí muchísimo tiempo. sí. Entonces me siento más santiagueña que porteña por momentos, ¿Qué, y a por las Capital? características de la familia. Claro. ¿Y cómo fue que después vinieron para acá? Mis viejos, Sí, por trabajo, buscando laburo, mi papá era telegrafista y mi mamá era modista, las que sí, estudiaban en las escuelas profesionales de mujeres, era del campo, y se recibió, bueno, de maestra de labores y de modista, y entonces vinimos a vivir a un conventillo de la calle 25 de Mayo. Ahí también con mis tíos, viste que los conventillos son como las escuelas, un sí, patio y una pieza. tal cual. Entonces, yo digo que elegí ser maestra porque la escuela se parece al conventillo. Cuando pasa algo en el patio, todos Sí, asomamos a ver qué pasa y hay una cierta semejanza con el concepto de comunidad. sí. Pero bueno, Justo, mirá, pues te iba a sí, sí. preguntar, el tema este, quedó todo anudado. ¿Cómo fue surgiendo en vos el tema de la vocación docente y algún recuerdo de la niñez? Y quedó, justo me traes este recuerdo de la niñez del conventillo, la comunidad, el patio, el ver qué Sí. pasa, el estar en el El conjunto. vecindario, el estar Sí, preocupados o hacer fuerza entre todos para que las cosas mejoren, salgan, o ayudarnos, o preocuparse porque alguien está enfermo, y bueno, esos gestos que son sí, muy propios de la proximidad con la que se vivía y el tipo de comunicación que había. sí, Entonces, era muy compartido, una gran familia, y creo que ahí se origina. A mí me gustaba mucho jugar a la maestra de chica, sí. y creo que eso en algún punto ha quedado en mí. Yo quería mucho a mis maestras, y sobre todo a la señorita Isaulina de primer grado, a la que siempre recuerdo con mucho amor. Sí, Y, y bueno, porque ella, a pesar de tener un origen pobre, ella me dio la oportunidad de estar en primer grado con 5 años. Entonces ah, mira, dijo, yo creo que ella va a aprender a leer y escribir, ya medio que sí, sabía leer y escribir, y me aceptó en el primer grado porque siempre fue muy inquieta, y al decir de hoy sería una especie de ADD, porque vivíamos en un lugar pequeño y cuando iba a la escuela quería saber todo, conocer todo, y bueno, son los típicos chicos que viven en lugares pequeños, y que esa ansiedad por explorar el mundo se transforma ahora en la actualidad, en esta etapa, en una psicopatología. Pero bueno, sí. yo entiendo que no era eso, y me ayudó mucho a comprender a muchos de los chicos que se paran, que van a mirar los otros cuadernos, o que están siempre curioseando por ahí, Sí. y yo nunca tuve problemas en los grupos con ese tipo, con esos chicos.
Pero sí, qué Así que bárbaro. Tal cual lo sí, que decís, donde hoy en día a veces se ve patología, muchas veces los docentes le encuentran la vuelta. Acá estás contando el caso de esta maestra tan querida por vos, que en realidad vio todo lo que de potencial que había en vos, ¿no? Esta necesidad sí. de curiosidad, de expandirte, de Leía muy poder, bien, me claro, gustaba leer en voz alta, así que me gustaba mucho que me llamen a leer al frente o sí, desde el banco y me gustaba leer. Era la época de que casi se recitaba lo que se leía con sí. expresión, había que ponerle tono. En la visita a Cuba me recordó todo esto porque todavía ahí hacen eh, como una puesta en escena Sí, de lo que es la poesía y me hizo sí. recordar mucho a la escuela primaria. Y cuánto es necesario se hace eso, y más en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, muy necesario, la verdad que sí, la verdad que Y sí. esto de que bueno, las cosas se pueden modificarse, de que el que nace pobre no tiene por qué seguir siendo pobre, que puede llegar a haber necesidad de cambio, ¿no? Todo a trasmano Bueno, de lo que viste nos que proponen. En Argentina, a todos los que vienen del interior, a los que venían del interior en ese momento en busca de trabajo, les terminaron siendo los cabecita negra. Sí, Y bueno, yo creo que ahí hay un germen de todo este racismo sí, que con los sectores populares y de anuncio del fracaso. En sí, realidad el fracaso es provocado por las políticas públicas. No, no es que a las personas, a cualquier persona le falta potencia, sino que las propias políticas públicas y la negación de las oportunidades o el abandono del Estado hacen sí, que si vos no tenés otras condiciones, bueno, te vaya mal, pero no es algo inherente al sujeto, es algo inherente a las responsabilidades que tienen los estados para garantizar derechos a los ciudadanos. sí, Así que, bueno, con esa historia, y porque además me gusta mucho la chacarera y me gusta mucho Santiago del Estero, y sé que en este momento está haciendo un calor terrible, pero sí. sí, me conmueve mucho pensar en la plaza, en la escuela normal que estaba ahí cruzando la calle. Bueno, miles de cosas. Y elegí ser maestra porque en la escuela secundaria yo estaba en el bachiller pedagógico y había empezado a trabajar en unos grupos misioneros que íbamos a los barrios, los domingos íbamos a los barrios y en los veranos íbamos al sur. Sí, Y la verdad que siempre me hice eso, apoyo escolar. mirá, Entonces me gustó y me metí en el profesorado en el Normal 3 de acá de Cochabamba y San Juan, de Avenida San sí. Juan. Y Y bueno, escuchándote, vale, te interrumpí. No sé qué, ¿querés no, decirme? no, empecé a trabajar enseguida de que me anoté en el profesorado en la provincia de Buenos Aires Sí, y en el transcurrir de la docencia descubrí también la educación especial, así que sí, hacía especial y común, siempre un turno y un turno, y bueno, transité ambos orientaciones sí. casi hasta hace muy poco tiempo. Que estaba escuchando esto, la concepción que tenés sobre la docencia, ¿no? Y la posibilidad de transformar y la docencia en relación a las políticas de Estado que tienen que estar presentes, que eso habrá tenido obviamente que ver con después tu faceta sindical, de sindicalista, ¿no? De militante. ¿Cómo viene eso? Yo soy hija de un radical Mm, que fue en su momento militante de los telegrafistas en el Correo y fue secretario general de la Asociación de Telegrafistas. mm, No, mi viejo estuvo en un conflicto muy importante que es el que les permitió
en la época de Frondizi, jubilarse a los 50 años, pues se quedaban sordos con el Ah, ruido del teletipo. sí, Y o sea que en mi casa se hablaba mucho de política y sí, se hablaba mucho de las trabajadoras y trabajadores, porque bueno, era un conventillo lleno de trabajadores sí, y trabajadoras de todo tipo, hasta teníamos vecinas que trabajaban en el cabaret de al lado, de todo. o sea, Sí, de todo, y estaba en tema. Y bueno, se abordaba muchísimo, se hablaba muchísimo de política. sí. Y después en los grupos cristianos estuve con un sector de la iglesia muy comprometido en la opción preferencial por los pobres. Sí, Entonces ahí como le dio como una orientación al trabajo del magisterio y al trabajo social y al lugar que tienen los otros en la vida de uno, que ya me marcó a fuego para adelante, ¿no? Una claro, es vocación así como cómo se va anudando todo. Y se va anudando todo. Sí. sí, estaba pensando, digo, más allá de que el ámbito de la educación tiene un gran porcentaje de trabajadoras mujeres, ¿sentís que ser secretaria del sindicato siendo mujer fue más difícil, es más difícil? Pues bueno, la trayectoria evidentemente la tenés y la vocación, pero digo, ¿sentís o sentiste en algún momento esto que por ser mujer se te hizo, se te hace más difícil? Mira, eh, yo me afilié al sindicato ni bien entré a la docencia. Mm, Cuando estaba en La Matanza me afilié a la Unión de Educadores de La Matanza, que estaba Mari Sánchez, y sí, cuando vine acá a Capital me afilié a la UMP, la Unión de Maestros Primarios. Mi viejo decía que había que estar en el sindicato y bueno, yo donde llegaba preguntaba dónde había que afiliarse. sí, Eh, Estuve en toda la trayectoria de este sindicato que ahora se llama UTE, pero que antes era la UMP, construyendo la agrupación y aprendiendo de los compañeros que venían de la dictadura mm, y que tenían una experiencia de lucha que a mí por lo menos me provocaba una admiración increíble y había un montón de cosas que ellos contaban que venían de distintas agrupaciones, porque ahí se armó sí. la agrupación peronista, pero venían de distintas vertientes y era muy impresionante todo lo que ellos habían vivido y lo que relataban con compromiso social y político. Sí, Y además la gran mayoría eran excelentes maestras y maestros. Esa combinatoria entre el compromiso político y el compromiso pedagógico también es algo que me produjo muchísima admiración y yo sí, intenté, dentro de lo que estaba en mis posibilidades, seguir por ese camino. Y ahí fue que me incorporé a la militancia sindical, acompañando a esos compañeros que eran los que dirigían en mm, ese momento y de quienes aprendí muchísimo. Y bueno, como toda mujer militante, luego me casé, tuve hijas, hubo momentos en que me replegué un poco porque estaba con el tema del cuidado de mis hijas, pero siempre fui delegada de escuela, estuve en cargos de representación del sindicato y bueno, en este momento es como me llegó la oportunidad, tuve la oportunidad de ser secretaria general, mm, pero creo que a las mujeres nos cuesta mucho más la sí, participación política y sindical porque los horarios de la militancia no son los horarios que nosotras podemos asumir, porque es la hora a la que tenés que volver a tu casa, organizar tu casa, y sí. es muy difícil cuando los dos somos militantes. En el caso nuestro, Sí, mi qué marido, que es matrimonio. Eduardo López, claro, Sí, uno de los dos tenía que volver a la casa sí, y me parece con las nenas chiquitas fuimos combinándonos, Eduardo siempre me ayudó muchísimo, pero nos fuimos combinando para poder hacer ambas cosas y que nuestras hijas no sufran sí. la ausencia de los padres. Entonces son cosas muy difíciles de combinar, más
de una situación económica ajustada. Sí. Así que yo creo que para las mujeres es muy difícil estar en las asambleas hasta muy tarde, es muy difícil seguir la marcha de la militancia día a día. Hay compañeras que cuando son solteras son más militantes, después se aflojan un poco, después vuelven, pero la vocación está, pero es más altibajos, tiene momentos, porque las experiencias de participación o la forma de participación político-sindical está hecha por los hombres para los hombres. Entonces, nosotros en nuestro sindicato fuimos modificando los horarios de las asambleas, el momento en que se vota, cuál es la participación política de las mujeres dentro del horario de trabajo. Bueno, fuimos logrando muchas cosas. Falta, por supuesto, muchísimo más, pero hicimos avances muy importantes para que nuestras compañeras pudieran participar. Sí, y podríamos pensar, bueno, que este sindicato donde hay tantas mujeres que pueda ayudar a los cambios necesarios en otros sindicatos que están más marcados, ¿no?, por lo patriarcal y que cuesta tanto de construir. Sí. Y además las cosas se dirimen de otra manera. Sí. Hay los sindicatos donde son todos varones, las cosas se dirimen de otros modos que en nuestro sindicato es inaceptable. Sí. Entonces hay determinadas cosas que hay que definir de manera particular porque, bueno, somos el 80% de mujeres. Y bueno, y a su vez nuestros propios compañeros varones lo tienen que metabolizar, tramitar, aceptar y respetar, claro, el modo, el estilo que nosotros le damos a la militancia. Sí, sí, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué aporte puede dar estos sindicatos entonces del área de la educación? Y estaba pensando, claro. Sí, decime. Sí, me parece que combinar la militancia con la docencia, con la vocación política, es muy complicado aún para nosotras todavía. Y además porque tenés que discutir condiciones de trabajo con perspectiva de género, que ese es otro problema, porque las condiciones de trabajo siempre fueron discutidas con poca perspectiva de género. Entonces ahora vamos descubriendo los matices que debería tener para que se respeten nuestros derechos. Sí. Y bueno, es una construcción. Y sí. Pero el movimiento de mujeres, nuestras compañeras que lideran el movimiento de mujeres, nos ayudan mucho a ver las cosas un poco más claras. Sí. Y sí, y va a llevar tiempo, pero bueno, lo importante es que se siga el proceso de cambio y de tener una apertura a estas modificaciones que incluyan a la mujer. Claro, claro. Sí, a contramano de todo esto que venimos hablando, ¿no?, de lo lindo que implica la docencia, de esto de querer transformar las cosas, de dar posibilidades, de que los chicos puedan desplegar su potencial. ¿Qué opinión te merece y qué sentir las últimas declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, cuando hablando de los chicos que abandonaron la escuela durante la pandemia, dijo que ya estarán perdidos en los pasillos de las villas o en el narcotráfico? ¿Qué te produce? Mira, no deja de sorprenderme, pero a su vez es esperable que una persona que conforma un espacio político de derecha, que lleva 15 años en el gobierno de la ciudad, digan estas cosas. Porque no es porque solo la dicen, sino porque además toda la política que llevan adelante es acorde a ese pensamiento, a esa cosmovisión, a esa concepción del otro, de los otros. Y en la ciudad de Buenos Aires es la cuarta ministra. Acordate que fue Esteban Bullrich, después estuvo el breve, nunca me voy a acordar cómo se llama, Pose, que estuvo unos días y logramos que se vaya, después vino Esteban Bullrich y ahora es ella.
pero me parece que entraron en una etapa de profundización y de agudización del neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con una cantidad de negocios con las empresas, con las tercerizadas, con lo inmobiliario, porque hasta están vendiendo terrenos donde están las escuelas. Bueno, vos lo sabés. Sí, sí. Con el tema de la Entonces, escuela dentro del CENAR, el Romero Brest. claro, no les tiembla la mano en trasladar una escuela para vender el terreno y hacer un negocio inmobiliario, que eso en Argentina es impensable. En la Argentina de Sarmiento, del liberalismo ilustrado, es impensable. Y sin embargo, ellos lo pueden pensar porque su concepción es esa, es que los que necesitan lo público, los que necesitamos lo público, no nos merecemos esas tierras, no nos merecemos escuelas en buenas condiciones, no nos merecemos las computadoras, no nos merecemos el wifi, porque somos de segunda, hay una relación de inferiorización de ciertos sectores. Sí. Y esa actitud de amo, de patrones de amo, que significan que definen a los otros de este modo, es justamente porque están convencidos, tienen la certeza de que son superiores a nosotros. Sí. Y actúan en consecuencia. O sea, es la punta del iceberg. O sea, así como en su momento Mauricio Macri dijo, caen en la escuela pública, sí, que es toda una definición, es decir, es porque no podés pagar la privada, caes en la escuela pública. Cuando una frase tan breve, ¿no? Tanto claro, estigma, tanto desprecio. La otra frase que fue al poco tiempo es los pobres no van a la universidad. Sí. Bueno, acá me tenés, yo he ido a la universidad y vengo de una familia muy pobre. Sí. Y hay muchos como yo. Quieren cortar esa tradición, el ascenso social a través de la educación. Y sí, ahora esto es la condena, la perpetuación de la pobreza, la condena por ser de un origen determinado, por vivir en un barrio determinado. Es parte de su concepción ideológica, es una derecha que tiene un grado de violencia muy grande, es una derecha que desprecia a lo que no es igual a ellos, y bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, unitaria, que de blanquedad, es una derecha de blanquedad, y que considera, como te decía recién, que somos inferiores, o sea que no nos merecemos sentarnos en la misma mesa, y como decía Patrón Costa, lo que odio del peronismo es que ahora los obreros nos miran a los ojos, que los miremos a los ojos de frente y le digamos, no, mira, por acá no. Y eso los indigna, los subleva, y por eso estas frases que lo que intentan es ponerte de rodillas, ¿no? Sí. Bueno, hubo una reacción social muy importante y ahora está saliendo a aclarar o a decir que no fue lo que dijo, que hay una confusión, bueno, en fin. Sí, que en realidad es como plantear, bueno, tiene que ver con una concepción ideológica, con cómo ven lo público, las clases populares. Claro. Así que la verdad que la tenemos bastante complicada. Iba a decir los docentes, en realidad toda la comunidad, ¿no? Porque cuando se maltrata de esta forma a la población, no augura un buen futuro, ¿no? Y tenemos muchas medidas que son preocupantes, como las prácticas laborales no rentadas, ¿no? Y que se dé la materia esta de educación financiera sin que la den docentes, y así hay... Son los contenidos privatizadores de la educación. Son las recomendaciones del BID, del Banco Mundial, de todas las organizaciones a las que ellos, de las organizaciones de empresarios. Sí. Bueno, ellos conciben la educación que mueve muchos millones, que quieren hacerse de esos millones, y además la conquista del sujeto. Sí. Todo en ese sentido. Tiene como una doble vertiente, y la conquista de las relaciones sociales de dominación. Sí. Y la educación pública es todo lo contrario, es
el Estado se hace responsable de tu formación, los contenidos son los definidos significativos, los pisos de consenso sociales, no hay intervención del mercado y además promueve que la igualdad entre los sujetos, la solidaridad, el reconocimiento. Entonces los subleva. La educación pública los vuelve locos. Quieren hacerse de este... Tanto desprecio. Sí, los vuelve locos. La verdad, bueno, nos queda corto el tiempo de la entrevista, porque la verdad que son temas que dan para largo, y son muchas las medidas que ellos están adoptando en contra de la educación pública, en contra del pueblo. Para contrarrestar y terminar, bueno, con cierto optimismo, te quería pedir, bueno, que elijas algún tema musical que en su mensaje, bueno, vaya en el sentido este que estábamos hablando de la educación como la posibilidad de transformación, de progreso. ¿Qué tema podrías elegir, Angélica? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Hermoso. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal. Bueno. Y bueno, entonces con ese tema iremos cerrando, y bueno, y también que nos puedas decir cuáles son tus expectativas para este 2022, antes de despedirnos. Bueno, mira, nosotros, el campo popular tiene un desafío muy, muy grande, el campo sindical en el campo popular también. Creo que nuestro mayor desafío es mantener la unidad del pueblo y de la clase trabajadora y enfrentarnos con claridad a todas las políticas de mercado que quieran extraer, extractivistas serían, que quieran extraer, llevarse nuestros recursos naturales y que quieran llevarse las ganancias de nuestro país, la renta de nuestro país, para que no se distribuya entre sus ciudadanos que la producen. Sí. Entonces el gran desafío es la unidad del campo popular y además tener clara la dirección de las políticas, y para eso necesitamos mucho debate, mucho encuentro, muchas marchas y por supuesto hacer una reforma judicial, por eso estamos convocando el 1F, y volver con la ley de medios, porque necesitamos que haya pluralidad de voces en los medios de comunicación. Así que tenemos una gran tarea. Sí, un trabajo arduo para este 2022. Bueno, claro, ojalá que aunque sea una parte de todo eso pueda lograrse, pues ya sería entrar en un camino de mejora, ¿no? Y de cambio, pero cambio en positivo para las grandes mayorías. Bueno, el campo popular tiene muchas luchas, hemos tenido 18 años de proscripción, hemos tenido la vuelta a la democracia, así que no tengo dudas que si nos mantenemos unidas y unidos, vamos a poder mantener el país más justo para todos y todas, así que sin dudas. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y que dentro de un tiempito estemos viendo el resultado de estos deseos, de estos proyectos, que así sea. Muchas gracias, Angélica, por la entrevista, por esta posibilidad de conocerte un poco más. Y bueno, ojalá que tengamos otras oportunidades de charlar, pues como decía, son muchos los temas. Cuando quieras nos volvemos a conectar y y retomamos de donde dejamos. Ahí está. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Pero muchas gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando,
Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.